Buenas tardes, esta clase está dedicada a analizar los supuestos y propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. En clases anteriores lo que hicimos fue obtener los estimadores de los parámetros poblacionales beta 1 y beta 2 mediante un proceso de minimización de la suma de los cuadrados de los residuos. Claramente, después de realizar el proceso matemático y algebraico, obtuvimos el estimador beta 1 gorro y el estimador beta 2 gorro que se encuentran en el recuadro color rojo. Una vez que hicimos esta estimación, la pregunta que naturalmente surge es qué tan confiables son estas estimaciones. Para esto inicialmente debemos definir qué es un coeficiente de regresión. Básicamente los coeficientes de regresión beta 1 gorro y beta 2 gorro no son otra cosa que una forma especial de variable aleatoria cuyas propiedades dependen del término de perturbación en la ecuación. Es decir que básicamente las propiedades estadísticas que tengan los coeficientes de la regresión dependen de las propiedades que tenga el término de perturbación. Y este término de perturbación debe cumplir con 4 condiciones conocidas como las condiciones de Gauss-Markov, que las voy a exponer hacia el final de esta presentación. Inicialmente, empecemos explicando algunos supuestos estadísticos del modelo lineal clásico en regresión lineal simple. El primero que explicaré es el supuesto sobre la forma funcional. Claramente, cuando hablamos de un modelo de regresión lineal simple, estamos hablando de la relación entre regresando, regresor y la perturbación, que para el caso que estamos estudiando debe ser lineal en parámetros. Es decir, que uno puede iniciar con un modelo como el que ustedes tienen acá, ¿sí?, donde y es igual a beta 1 más beta 2 por xy más el término de perturbación. Claramente se van a dar cuenta que beta 1 y beta 2 se encuentran elevados a la 1, es decir, que la linealidad está en los parámetros. ¿Qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, en un modelo de salarios como el que ustedes tienen a continuación, tienen que WI es igual a un beta 1 más un beta 2 por la educación del individuo, más un beta 3 por la experiencia de cada individuo y un beta 4 por la experiencia laboral de los individuos al cuadrado más un término de perturbación. En este caso, fíjense que la experiencia es verdad, a medida que uno tiene más experiencia laboral, pues incrementa su salario. Sin embargo, llega un punto tal donde más experiencia, un año más de experiencia, ya no aporta a mayores salarios, ¿no? Por lo tanto, ese efecto está rescatado en la experiencia al cuadrado. Les va a llamar la atención que tengamos acá una regresora que esté elevado al cuadrado, pero a nosotros no nos interesa que ese esté elevado a la 1, nos interesa que los parámetros del modelo, o sea, beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 se encuentren elevados a la 1. A eso le llamamos linealidad en los parámetros, ¿no? Pues claramente el modelo es lineal en parámetros, ustedes pueden tener regresoras en el modelo que no necesariamente estén elevadas, pues, que estén elevados no a la 1, sino que pueden estar elevados a otra potencia. Otro supuesto muy importante es el supuesto sobre el regresor X. En este caso vamos a empezar trabajando todo nuestro análisis bajo el supuesto de valores de X fijos en muestras repetidas, es decir, que X es no estocástico, ¿sí? Si X fuera estocástico, el regresor X debe cumplir con ciertas características. Por ejemplo, que este regresor se distribuya de forma independiente de la perturbación aleatoria, que el regresor X no contenga errores de medición y que la varianza muestral de X sea distinta de 0 cuando, y lógicamente tenga un límite finito cuando n tiende a infinito, ¿sí? Los supuestos o las características del regresor X que están en color rojo solo se trabajan cuando el regresor X es estocástico. En el caso que seguiremos nosotros de aquí en adelante, vamos a suponer que los valores que toma X son fijos. Por lo tanto, en este caso estamos ante regresores que son no estocásticos. Punto muy importante, por cierto. Otro supuesto importante son los supuestos sobre los parámetros. Inicialmente supondremos que los parámetros beta 1 y beta 2 son fijos. Claramente este es un supuesto bastante fuerte, puesto que si estamos trabajando con modelos en series de tiempo de 20, 30, 50 años, muy probablemente los parámetros cambien en el tiempo, ¿no? Esto va a depender mucho de cambios de modelos económicos, algunos quiebres estructurales que puedan existir en la economía. Sin embargo, inicialmente vamos a suponer que beta 1 y beta 2 son fijos. Además que no olvidemos que inicialmente en este curso estamos trabajando con un modelo con datos en corte transversal. Será mucho más importante esto cuando veamos series de tiempo. Ahora sí estamos listos para poder entrar a los últimos 4 supuestos que se hacen sobre el término de perturbación,
¿sí? En este caso, las conocidas condiciones de Gauss-Markov. Estas son cuatro condiciones que debe cumplir el término de perturbación. ¿Cuáles son estas? La primera es que la esperanza de la perturbación sea cero. Es decir, que el valor esperado del término de perturbación en cualquier observación sea igual a cero. O sea, la esperanza de UI tiene que ser cero. Esa es la primera condición o supuesto que debe cumplir el término de perturbación. El segundo y muy importante es el supuesto relacionado con la varianza del término de perturbación. Las perturbaciones tienen una varianza constante. La variabilidad alrededor de la línea de regresión es la misma en toda la muestra de X. Es decir, no aumenta ni disminuye cuando X varía. La variación poblacional del término de perturbación es constante para todas las observaciones. Es decir, que la varianza del término de perturbación es la misma en toda la muestra de X. No cambia cuando cambia X, ¿sí? Esto quiere decir que la esperanza de UI menos, de UI del cuadrado de UI menos la esperanza de UI tiene que ser igual a sigma cuadrado U, ¿sí? Esta es la varianza, ¿no? Y esto para todas las observaciones, para todas las I, ¿sí? Decimos que la varianza del término de perturbación es homocedástica, es decir, que la varianza del término de perturbación no cambia o es la misma para toda la muestra de X, no cambia cuando no aumenta ni disminuye cuando X va cambiando, ¿sí? En este caso estamos diciendo en pocas palabras que la esperanza de UI al cuadrado es igual a sigma cuadrado U, ¿sí? Por lo tanto, esta va a ser la misma, como digo, para toda la muestra de X. No va a aumentar ni va a disminuir cuando X cambie. Aquí existe una explicación gráfica que creo que se puede entender mucho mejor. En el panel A lo que tenemos es una varianza del término perturbación que es homocedástica. Es la misma para toda la muestra de X. No aumenta ni disminuye cuando X varía. Fíjense que son prácticamente las mismas, ¿sí? Esencialmente las mismas. En el panel B encontramos que la varianza del término de perturbación cambia a lo largo de la muestra de X, o sea, cambia, aumenta o disminuye cuando X varía. Pónganse a pensar en el ejemplo cuando uno está aprendiendo, por ejemplo, de chiquitos aprendíamos a manejar la máquina de escribir, ¿sí? Entonces, al principio, cuando uno empezaba a escribir en la máquina, que era muy diferente de una computadora, pues podía cometer muchos errores porque todavía no tenía mucha práctica. Entonces ahí, lógicamente, teníamos errores mucho más grandes, una varianza mucho más grande del término de perturbación. En cambio, cuando uno va ganando practicidad, uno va mejorando en la técnica, lógicamente va a tener menos errores y por lo tanto la varianza del término de perturbación va a ser menor. Sí, lo que observan ustedes en el panel B es claramente eso. Al principio tenemos una varianza del término de perturbación mucho más alta o bastante elevada, y lo que tenemos después pues es una varianza mucho menor, ¿no? Más concentrada, ¿sí? Entonces, en el primer caso tendríamos perturbaciones homocedásticas en el panel A, y en el segundo caso tendríamos perturbaciones heterocedásticas. Este dato es bastante importante porque cuando se cumple el supuesto de homocedasticidad, o sea que la varianza del término de perturbación sea la misma en toda la muestra de X, se cumple el supuesto de homocedasticidad y los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios serían eficientes, ¿sí? Sin embargo, como en el panel B, si la varianza del término de perturbación no es la misma en toda la muestra de X, es decir, que aumenta o disminuye cuando X varía, estas perturbaciones serían heterocedásticas. Y esto quiere decir que los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios serían ineficientes, ¿sí? Este supuesto sobre la varianza del término de perturbación es muy importante, ¿sí? No podemos tener una estimación donde las perturbaciones no sean homocedásticas, porque los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, beta 1 gorro y beta 2 gorro, van a ser ineficientes, ¿sí? Es decir, que nuestra estimación no es buena, en pocas palabras, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es que la varianza del término de perturbación sea constante en toda la muestra de X, es decir, que no cambie, si quieren, a medida que va aumentando o disminuyendo X, tiene que ser la misma, ¿sí? Para que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios sean
eficientes. Ya veremos también más adelante, técnicamente hablando, en la práctica, haremos los cálculos para que ustedes puedan ver los problemas que trae consigo la presencia de perturbaciones heterocedásticas. Se van a dar cuenta que el problema existe en la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? El valor de los estimadores, o sea, el valor de beta 1 gorro y de beta 2 gorro no van a cambiar. Lo que va a cambiar es el error estándar, que se calcula mediante la matriz de varianzas y covarianzas, ¿no? Que son útiles para calcular el valor del estadístico T, por lo tanto rechazar o no la hipótesis nula de que los parámetros poblacionales son iguales a cero, y por otro lado calcular los intervalos de confianza, ¿sí? Así que yo diría que este supuesto es uno de los más importantes que ustedes deben tener en la cabeza. La varianza del término de perturbación debe ser constante en toda la muestra de X, no debe aumentar ni disminuir cuando X varía, ¿sí? En el caso de que suceda que haya problemas de perturbaciones heterocedásticas y los estimadores de mínimos cuadrados no sean eficientes, por lo tanto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver medidas correctivas, justamente para poder obtener, aún en presencia de problemas de heterocelasticidad, corrigiendo estimadores que sean eficientes. Muy bien, la tercera condición de Gauss-Markov sobre el término de perturbación establece que las perturbaciones con diferentes subíndices no están correlacionadas entre sí. Es el supuesto de no autocorrelación o no correlación serial. Es decir, que la covarianza entre los términos de perturbación I y J, donde I es diferente a J, tienen que ser iguales a cero, ¿sí? Este dato es muy importante. Estamos diciendo que la covarianza entre UI y UJ, que es igual a la esperanza ¿sí? Que la esperanza del producto de las desviaciones de UI con respecto a su media y UJ con respecto a su media, ¿sí? Va a terminar siendo igual a la esperanza de UI por UJ, ¿sí? Porque esto de acá es cero. Esperen que esto es... Voy a corregir esto. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza de UI, ¿sí? Entonces la esperanza de UI es igual a 0 y la esperanza de UJ también es igual a 0. Por lo tanto me queda que la esperanza de UI por UJ va a ser igual a la esperanza de UI por la esperanza de UJ, ¿sí? Por lo tanto estos también son iguales a 0 y me queda que esta covarianza entre términos de perturbación con diferentes subíndices, donde I es diferente de J, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ok, este dato va a ser muy importante cuando nos toque ver modelos de series de tiempo, con datos en series de tiempo. Por ahora en corte transversal no es muy relevante porque no estamos viendo una serie de tiempo, claramente, a no ser que veamos una autocorrelación contemporánea. Sin embargo, no tocaremos este tema en el caso de series, perdón, en el caso de datos con corte transversal, ¿sí? Va a ser importante, como les digo, en series de tiempo. Recuerden siempre que básicamente este supuesto dice que la covarianza entre términos de perturbación con diferentes subíndices tiene que ser igual a 0. Eso es. Y finalmente, el supuesto relacionado con la distribución normal del término de perturbación. Las perturbaciones tienen que estar normal e independientemente distribuidas con media 0 y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Si U se distribuye normalmente, también lo van a hacer Y y los coeficientes que hemos estimado beta 1 y beta 2, ¿no? Esta parte es un supuesto importante. Es útil en el contraste de hipótesis que haremos más adelante para el cálculo de los estimadores de contraste, estadísticos de contraste, perdón, en este caso T y F, y en la construcción de intervalos de confianza para beta 1 y beta 2. Para muestras grandes deben recordar, por favor, para mañana el teorema central del límite, ¿sí? Que lo vamos a discutir.
Muy bien, esas son las 4 condiciones de Gauss-Markov. Entonces, en resumen, hagamos un resumen muy breve. Que la esperanza del término de perturbación sea igual a 0. Que la varianza del término de perturbación sea constante para toda la muestra de X, que no aumente ni disminuya cuando X varíe. ¿Sí? En este caso diríamos perturbaciones homocedásticas y por lo tanto los estimadores serían eficientes. Si no se cumple este supuesto, pues los estimadores de mínimos cuadrados serían ineficientes. El tercero es que no exista autocorrelación o que la covarianza entre términos de perturbación con diferentes subíndices sea igual a 0. No existe una relación entre la perturbación UI y la perturbación UJ. Y finalmente que la distribución del término de perturbación sea una normal, o sea que las perturbaciones estén normal e independientemente distribuidas con media 0 y varianza sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces el término de perturbación debe seguir una distribución normal con media 0 y varianza sigma cuadrado U. Cuando vean sigma cuadrado U, hace referencia a la varianza del término de perturbación. ¿Sí? Claramente esa es una distinción que haremos de aquí en adelante. Sigma cuadrado U es la varianza del término de perturbación. Muy bien, esas son las condiciones de Gauss-Markov que debe cumplir el término de perturbación, las 4 condiciones de Gauss-Markov que debe cumplir nuestro término de perturbación. Una pregunta muy importante, deseables de los estimadores. En algún momento yo les decía, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son estimadores lineales, los mejores estimadores lineales, eficientes e insesgados, ¿sí? Entonces uno se preguntaba, bueno, la parte lineal nos queda claro a todos, que es una linealidad en parámetros, pero no nos queda claro todavía la parte de estimadores eficientes y estimadores insesgados. ¿Sí? Entonces, revisaremos esta parte, las propiedades deseables de los estimadores. ¿Cuáles son estas propiedades? Que el estimador beta 1 y beta 2 sean insesgados y por otro lado que su varianza sea lo más pequeña posible. En el primer caso tendríamos entonces el estimador lineal y en el caso el mejor estimador lineal, insesgado, eficiente, la parte de eficiencia la estaríamos midiendo con la varianza. ¿Sí? Una varianza pequeña implica el hecho de que tengamos un estimador que es eficiente. ¿Sí? Muy bien, empecemos con esta primera parte. Claro, cuando hablamos de mínimos cuadrados ordinarios nos viene a la cabeza MELI, ¿sí? Los mejores estimadores lineales insesgados, ¿sí? Los mejores estimadores lineales insesgados y óptimos, eficientes, ¿sí? Esto quiere decir que son insesgados y además que la varianza es lo más pequeña posible. Muy bien, esto es importante para poder llevar a cabo un proceso de inferencia que sea satisfactorio, ¿no? Empezaremos con el primero, que es el tema de la insesgadez de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí? Vamos a suponer dos funciones de densidad de dos hipotéticos estimadores obtenidos por dos procedimientos diferentes. Si ustedes se dan cuenta acá, estamos encontrando que la esperanza del estimador del parámetro poblacional beta 2, que es beta 2 gorro, es igual al verdadero valor poblacional. Esto quiere decir que en el primer caso, en el panel A que ustedes tienen acá, encontramos que la estimación está centrada en el verdadero valor poblacional, ¿sí? O sea, la esperanza de beta 2 gorro, que es el estimador de beta 2 poblacional, es igual al verdadero valor poblacional, ¿sí? En el panel B encontramos que la estimación no se encuentra centrada en el verdadero valor del parámetro poblacional. Aquí está la esperanza de beta 2 gorro y el verdadero valor poblacional se encuentra alejado de esta esperanza de beta 2. Por lo tanto, la estimación no se encuentra centrada en el verdadero valor del parámetro poblacional, ¿sí? En todo caso, el estimador insesgado sería el que se encuentra en el panel A, donde la esperanza de beta 2 gorro es igual al verdadero valor poblacional. Entonces acá les pongo un resumen. Dice, insesgadez nos asegura que el estimador en promedio está centrado sobre el parámetro. No tiene una desviación sistémica con respecto al valor del parámetro. O sea, si vamos haciendo varias muestras, ¿sí? Trabajando con varias muestras tendremos diferentes valores de beta 2, ¿sí? Estimados, o sea, los beta 2 gorros. Por lo tanto, dice, en promedio el estimador está centrado sobre los parámetros. Lo que nos está queriendo decir es que la esperanza de beta 2 gorro, la esperanza de beta 2 gorro es igual al verdadero valor poblacional, beta 2. Y la esperanza de beta 1 gorro
es igual al verdadero valor poblacional, beta 1. O sea, nos asegura que el estimador en promedio, ¿sí? En promedio, está centrado sobre el verdadero valor del parámetro poblacional, ¿sí? El estimador en promedio está centrado sobre el parámetro poblacional, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de la propiedad de insesgadez, ¿no? Que en un momento más la vamos a demostrar. Vamos adelante, ya casi cerrando, ¿sí? Fíjense que otra propiedad muy importante es la de eficiencia. O sea, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son MELI, los mejores estimadores lineales insesgados, son óptimos, son eficientes. Esto quiere decir que además de ser insesgados, en promedio estar centrados sobre el verdadero valor del parámetro poblacional, además son eficientes. ¿Esto qué quiere decir? La eficiencia hace una medida de eficiencia, que claramente ustedes me van a entender, existe, es la varianza, ¿sí? Mientras más pequeña la varianza, más eficiente es el estimador, claramente, ¿sí? Fíjense que acá ustedes tienen dos estimadores que son insesgados. La eficiencia hace referencia a la varianza de los estimadores. Claramente el recorrido del panel A es mucho menor al recorrido del panel B. Me refiero a esta distancia que ustedes tienen acá, ¿sí? Claramente los dos son estimadores que son insesgados, están centrados en promedio en el verdadero valor poblacional. Sin embargo, el estimador del panel A es mucho más eficiente que el estimador del panel B, porque su varianza es mucho más pequeña. Por lo tanto, ¿cuál elegiríamos? Elegiríamos el estimador que se encuentra en el panel A, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es calcular también la varianza de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en un modelo de regresión lineal simple. Vamos a iniciar con la primera propiedad. Decíamos las propiedades deseables de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. La primera que estábamos analizando era la propiedad de insesgadez, que estos estimadores sean insesgados, o sea, la esperanza de beta 1 gorro sea igual a beta 1 y la esperanza de beta 2 gorro sea igual a beta 2, ¿sí? Antes de iniciar, me gustaría, por favor, que se concentre en esta primera expresión, ¿sí? Como ustedes saben muy bien, habíamos llegado a la conclusión en el curso de que beta 2 gorro era igual a la suma del producto de las desviaciones de xy con respecto a su media y y con respecto a su media dividido entre la suma de los cuadrados de las desviaciones de xy con respecto a x media. O sea, me estoy refiriendo básicamente, ¿sí?, a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Ahí cerramos nuestra clase hace un par de días cuando habíamos hecho la minimización de la suma de los cuadrados de los residuos. Fíjense lo que voy a hacer. Ese beta 2 vamos a trabajar en el numerador. Voy a multiplicar cada elemento que se encuentra dentro de y menos y media por xy menos x media, ¿sí? Voy a tener entonces esta expresión que ustedes tienen acá, ¿sí? Voy a tener que la suma de xy menos x media por y menos y media multiplicado por la suma de xy menos x media, ¿sí? Solamente estoy trabajando multiplicando cada uno de estos elementos por este paréntesis, ¿sí? Nada más, es lo único que se está haciendo. Algo muy importante es recordarles a ustedes que la suma acá, ¿sí?, que la suma de xy menos x media es igual a la suma de xy menos la suma de x media, donde la suma de xy es igual a n por x media y la suma de x media es n por x media. Por lo tanto, nx media menos nx media me da que la suma de xy menos x media es siempre igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, podemos concluir que todo este elemento de acá, ¿sí?, es igual a 0. ¿No? Ok, vamos adelante. Me queda que beta 2 gorro es igual, entonces, estoy en esta línea, es igual a xy menos x media por y. Y yo puedo reemplazar y. Recuerden ustedes, por favor, esta expresión de acá, ¿sí?, la de la función de regresión poblacional, donde y es igual a beta 1 más beta 2 por xy más ui, ¿sí? Si reemplazamos eso, tendríamos entonces en esta segunda línea acá, ¿sí?, tendríamos entonces que la suma de xy menos x media por reemplazando y, que sería beta 1 más beta 2 por xy más ui, dividido entre la sumatoria de los cuadrados de xy menos x media, ¿sí?
Voy a distribuir los elementos que se encuentran, por favor, entre paréntesis, vamos a multiplicar, ¿sí? Voy a tener entonces, en la última línea acá, tendremos beta 2 gorro es igual a beta 1 por la sumatoria de xi menos x media, que llegaría a ser, por la demostración que ya hicimos, igual a 0, más beta 2 por la sumatoria de xi menos x media por xi, más la sumatoria de ui por xi menos x media dividido entre la sumatoria de xi menos x media al cuadrado, ¿sí? En este caso, claramente, por favor les pido que vayan al recuadro que está en color lila, ¿sí? Lo que tienen acá es que la sumatoria de xi menos x media al cuadrado es igual a la sumatoria de xi menos x media por xi menos x media, donde tendríamos, repartiendo la sumatoria y haciendo algo de álgebra, que la sumatoria de xi por xi menos x media por la sumatoria de xi menos x media, que esta parte de acá llegaría a ser igual a 0, nos va a quedar que la sumatoria de xi menos x media al cuadrado es igual a la sumatoria de xi por xi menos x media. Por lo tanto, yo puedo simplificar todo este término con este término de acá, ¿sí? Pues esto ya me quedó 0 acá, ¿sí? Y me quedaría este término de acá dividido entre este término, ¿sí? O sea, lo que estoy queriendo decir es voy continuando en la siguiente presentación acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar beta 2 gorro es igual a beta 2, que es el parámetro poblacional, más ui por xi menos x media, dividido entre la sumatoria de xi menos x media al cuadrado. Lo que estoy haciendo acá, y lo puse en recuadro color azul, bueno, voy a poner dos en recuadro color azul. Estas dos son nuevas expresiones que hemos encontrado del beta 2 gorro, ¿sí? Habíamos visto varias formas de expresar el beta 2 gorro, que es el estimador del parámetro poblacional beta 2, y esta es otra nueva. Fíjense que beta 2 gorro es igual a beta 2 más la sumatoria de ui, el cociente, perdón, entre la sumatoria de ui por xi menos x media y la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xi con respecto a su media, ¿sí? Que da lo mismo decir que beta 2 gorro es igual a beta 2 más la covarianza entre ux dividido entre la varianza de x. Sí, es una nueva expresión que nos va a ayudar, se van a dar cuenta, muy fácilmente a demostrar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios beta 2 gorro es un estimador insesgado, ¿sí? Entonces, para demostrar la insesgadez del estimador, fíjense lo que voy a hacer a continuación. Acá voy a operar con un operador de esperanza, ¿sí? En toda la última expresión que encontramos de beta 2 gorro. Entonces, la esperanza de beta 2 gorro es igual a la esperanza de beta 2 más la esperanza de todo lo que se encuentra en ese paréntesis, ¿sí? No se olviden que la esperanza de una constante acá es la misma constante, así que la esperanza de beta 2 es igual a beta 2, ¿sí? Más la esperanza de todo lo que se encuentra en el paréntesis, ¿ok? Entonces, fíjense que he hecho algo de álgebra al interior, ¿sí? Lo que he hecho simplemente ha sido desarrollar este elemento, ¿sí? Y tendríamos la suma de ui por xi menos x media por la sumatoria de ui. No se olviden que la suma de ui pues es igual a 0, no es una condición de Gauss-Mark, perdón, es algo que ya lo hemos demostrado antes, ¿sí? Así que la suma del término de perturbación, de los términos de perturbación es igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que me va a ir quedando, ¿sí? Entonces voy a pasar acá para que no se me confundan, ¿sí? Voy a tener entonces que la esperanza de beta 2 es igual a beta 2 más el beta 2 gorro es igual a beta 2 más la esperanza por la sumatoria de xi ui dividido entre la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de xi con respecto a su media, ¿sí? Debajo tenemos acá, ¿sí? Que la esperanza de beta 2 gorro es igual a beta 2 más, voy a introducir el operador de esperanza dentro de la sumatoria de la esperanza de ui de xi por ui dividido entre la sumatoria de las desviaciones, del cuadrado de las desviaciones de xi con respecto a su media, ¿sí? Ya vamos terminando, tenemos acá que la esperanza de beta 2 gorro es igual a beta 2 más la esperanza de una constante. No se olviden que hemos supuesto que en este caso los regresores del modelo, la regresora del modelo, porque este es un modelo de regresión lineal simple, no estocástica, por lo tanto es fija en muestras repetidas. La esperanza de algo que es constante es pues la misma constante, ¿sí? Entonces fíjense que acá lo que he hecho ha sido sacar xi como una constante y el operador de esperanza se queda solamente afectando al término de perturbación.
Y por la primera condición de Gauss-Markov, hemos analizado que la esperanza de UI tiene que ser igual a 0, por lo tanto todo esto es 0. ¿Sí? Me va a quedar entonces que la esperanza de B2 gorro, de beta 2 gorro, es igual a beta 2, que es el parámetro poblacional. Lo que estamos demostrando es que el estimador es un estimador insesgado. ¿Sí? Pero no se olviden que ahorita solamente he hecho el ejercicio para beta 1, para beta 2, perdón. Ustedes tienen que hacer para beta 1, ¿sí? Yo he demostrado que la esperanza de beta 2 gorro es igual a beta 2. Lo que les pido que ustedes demuestren es que la esperanza de beta 1 gorro es igual a beta 1. ¿Sí? Les pido que demuestren esto, por favor. ¿Sí? Yo ya he hecho la demostración para el caso de el estimador beta 2 gorro. Muy bien, hasta ahí les pido por favor que revisemos este video. Si es que tienen alguna duda, estoy atenta a cualquier consulta.